el contenido de la clase anterior, hemos aprendido cómo soldar componentes de un tamaño apreciable, usando el estaño en hilo. Durante la clase de hoy, presentaremos otra técnica, utilizando estaño en pasta. Como ejemplo, vamos a trabajar el componente más pequeño que existe, en las placas de los teléfonos. Con la ayuda de una malla de soldadora, y la punta del soldador, limpiamos el estaño. Después de retirar el componente, procedemos a limpiar la zona donde trabajaremos, con alcohol isopropílico. Sobre la superficie limpia, aplicamos estaño en pasta. Colocamos el componente y con la ayuda de una estación de aire, aplicamos 300 grados Celsius, y un flujo de aire mínimo. En una escala de 10 a 100, aplicamos 10% de aire. Observamos que el estaño se funde, y el componente se coloca por sí mismo, en su lugar. Limpiamos con alcohol isopropílico. Para entender la diferencia de tamaño, hemos colocado al lado, un condensador que estuvimos trabajando en la clase anterior, es 20 veces más grande que el actual. A continuación, soldamos un circuito integrado con muchas patas. Para la microsoldadura utilizamos un cautín. Primero, colocamos en su posición, el circuito integrado. Luego, aplicamos estaño en pasta y con la punta del soldador, repasamos las pistas. Limpiamos con alcohol isopropílico los restos de flux, y observamos la calidad de la microsoldadura. La soldadura ha quedado perfecta, brillante. Este es el resultado que buscamos. Vamos a realizar una microsoldadura, sobre una resistencia de 22 ohmios, y un condensador cerámico. Después de limpiar la superficie, aplicamos estaño en pasta y con la punta del cautín, soldamos los laterales.
Continuamos la clase con la soldadura de un transistor. Tras limpiar la zona de trabajo, aplicamos estaño en pasta, y con una pinza, fijamos el componente. Calentamos los pads con el soldador, hasta fundir el estaño. La diferencia entre una soldadura fría, que viene de fábrica, y la nuestra, que es brillante, se observa perfectamente en esta imagen. Para soldar este condensador, hemos usado 300 grados Celsius y 20% de aire, y el resultado obtenido es igual que en las otras soldaduras. Otro ejemplo de soldadura con estaño en pasta, es sobre este componente electrónico con 8 patas. Utilizamos una estación de aire a 300 grados centígrados y 30% de aire. Limpiamos con alcohol isopropílico. Siempre tenemos que buscar que el resultado sea profesional, y una soldadura brillante y fuerte. Para soldar, utilizamos estaño en pasta. Utilizamos una estación de aire a 300 grados centígrados y 30% de aire. Cuando el estaño funde, el componente está soldado.